Amigos, cierren los ojos por un momento e imaginen. Es el año 1943, el lugar Beas de Segura, un pequeño pueblo en la provincia de Jaén, en el sur de España. La guerra civil ha terminado, pero ha dejado un país devastado, roto y sobre todo hambriento. El hambre no es una metáfora, es un personaje más en esta historia, un fantasma que se sienta a la mesa en cada casa. En una de esas casas humildes de paredes encaladas que no pueden ocultar la pobreza, nace un niño. Sus padres, Baldomero Jiménez y Dolores Fernández, lo bautizan como José Jiménez Fernández. No es un niño cualquiera, es el séptimo de una familia de jornaleros. La vida, desde el primer llanto, es una lucha constante. Imaginen la escena, el amanecer en la casa de los Jiménez Fernández. Los niños se despiertan, pero no con la energía de quien ha descansado, sino con el peso vacío del estómago. El desayuno es un ritual de austeridad, un pedazo de pan duro, a veces remojado en un café aguado, que más bien parece agua teñida. Los zapatos son un lujo, los niños caminan descalzo, sintiendo la tierra fría del invierno y el calor abrasador del verano en la planta de sus pequeños pies. Por la noche, cuando el frío se cuela por las rendijas, todos duermen, apretados en la misma habitación, un amasijo de cuerpos que se buscan para robarse un poco de calor. José, nuestro protagonista, crece en este mundo, ayuda en lo que puede desde que tiene uso de razón, pero en medio de tanta miseria, la naturaleza o el destino le otorgó un don extraordinario, una joya en un paisaje de barro, una voz. No era una voz normal de niño, era una voz clara, cristalina, potente, llena de un sentimiento que no parecía corresponder a su corta edad. Una vez que, cuando se elevaba, hacía que la gente se detuviera a escucharlo. Y el momento clave llegó un domingo por la tarde. Había fiesta en la plaza del pueblo, música, baile, algo de alegría efímera. Uno de los hermanos mayores, viendo en el niño una posible solución a la hambruna, lo subió a una mesa de una taberna. Canta, José, le dijo. El niño, tímido pero con un instinto natural, comenzó a entonar una copla triste, una de esas canciones que hablan de amores perdidos y penas antiguas. Sucedió lo mágico. La gente dejó de bailar, la música de la banda se apagó. Todos los ojos se clavaron en aquel muchachito flaco con la ropa remendada que emitía semejante belleza. Cuando cayó, hubo un silencio cargado de emoción. Luego estallaron los aplausos y lo más importante, las monedas. Monedas que comenzaron a caer a sus pies, tintineando contra la madera de la mesa. Su hermano recogió aquellas monedas. Eran más de lo que su padre ganaba en días trabajando en la tierra. En ese instante la vida de José Jiménez Fernández tomó un camino del que nunca podría bajarse. Su voz ya no era un don, se había convertido en el sustento de su familia, y esta es solo la primera nota de una larga y tortuosa canción. La situación familiar era tan desesperada que poco después su hermano mayor Juan José tomó una decisión radical. Había escuchado que en Valencia, la gran ciudad del este, había más trabajo, más oportunidades. Decidió emigrar y no se iría solo. Se llevaría consigo a su hermano pequeño José y a su hermana Lola. El medio de transporte, una sola bicicleta. Imagínense otra vez esa imagen, casi surrealista. Un hombre adulto pedaleando durante cientos de kilómetros por caminos polvorientos y carreteras secundarias, con una niña sentada en el cuadro y un niño, nuestro Joselito, agarrado a la espalda. Ese viaje épico, incómodo y agotador era su billete a un futuro menos oscuro. No había vuelta atrás. En Valencia la vida no fue fácil, pero había más movimiento. Juan José encontró trabajos esporádicos y José, por su parte, comenzó a cantar donde podía. En alguna verbena popular, en algún concurso local, su voz seguía destacando. Y fue en esos escenarios modestos donde ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. Un hombre elegante, de mirada penetrante y aire distinguido, se detuvo a escucharlo. No era cualquier persona,
era Luis Mariano, el tenor más famoso de España en ese momento, una auténtica estrella internacional de la opereta. Mariano, cuyo nombre real era Mariano Eusebio González y García, quedó absolutamente fascinado, no solo por la pureza de los agudos del niño, sino por la naturalidad y el duende con los que cantaba. No lo dudó, se acercó a la familia y con la convicción de quien reconoce un diamante en bruto les dijo: ese niño tiene un don único, déjenme que me ocupe de él. Y así, casi de la noche a la mañana, José se encontró viajando no en bicicletas, sino en tren, rumbo a París. La ciudad de la luz lo acogió. Luis Mariano se convirtió en su padrino artístico, lo introdujo en un círculo y le dio sus primeras lecciones sobre el mundo del espectáculo de alto nivel. Fue un bautismo de lujo, pero el gran salto aún estaba por venir. De vuelta en España, con el prestigio de haber estado con Luis Mariano, la leyenda del niño de la voz de ángel comenzó a crecer. Llegó a oídos de un hombre clave en la industria del cine español de la época, el director Antonio del Amo. Del Amo, un cineasta experimentado, tenía un proyecto entre manos. España necesitaba historias luminosas, personajes inocentes que levantaran el ánimo de un país deprimido. Y en ese niño de Jaén vio el protagonista perfecto. La reunión fue decisiva. Antonio del Amo le ofreció un contrato para el cine. No era un papel secundario, sería el protagonista absoluto. Y con ese contrato se tomó una decisión que marcaría su identidad para siempre. José Jiménez Fernández, el niño pobre de Véase Segura, dejaba de existir. En su lugar nació un nombre artístico, una marca, un producto. Joselito, el pequeño ruiseñor. El rodaje de su primera película se llevaría precisamente ese título, El pequeño ruiseñor. Comenzó en 1956. Joselito tenía 13 años, pero aquí comienza una de las manipulaciones más grandes de su carrera. La maquinaria publicitaria que lo rodeaba sabía que el impacto era mayor si el público creía estar viendo a un niño más pequeño o un verdadero prodigio. Por eso, desde el primer día presentaron a Joselito como un niño de 9 o 10 años, extendiendo artificialmente y con cálculo el mito de una infancia eterna. La farsa estaba servida. La película se estrenó y fue un éxito arrollador, instantáneo. El público español, ávido de esperanza y belleza, se enamoró perdidamente de ese niño angelical que cantaba con el corazón en la mano. Las salas de cine se llenaban, los discos con sus canciones se vendían por miles. Joselito no era solo un actor infantil, se había convertido en un fenómeno social, en un símbolo de pureza para toda una nación. La máquina de estrellas se había puesto en marcha y Joselito estaba atado a ella, sin posibilidad de escapar. El éxito de la primera película desencadenó una fiebre. La industria descubrió una gallina de los huevos de oro y no iba a dejarla escapar. Comenzó un torbellino que Joselito, aún un adolescente, no podía comprender ni controlar. Su vida se convirtió en un horario militar implacable. Se levantaba al amanecer para hacer ejercicios de voz. Luego desayunó rápido. Por la mañana podía estar grabando canciones en un estudio. Por la tarde rodando escenas para una nueva película. Por la noche a veces daba una función en un teatro. Los viajes eran constantes, de Madrid a Barcelona, de Sevilla a Bilbao, siempre en tren o en coche, siempre con la obligación de sonreír y cantar. Actuaba hasta 5 veces en un solo día. El dinero que generaba era astronómico para la época. Hablamos de millones de pesetas. Pero Joselito no veía ese dinero, no tocaba un billete. Todo era gestionado por un círculo cada vez más amplio de adultos, sus representantes, sus managers y su propia familia que se había mudado a un piso lujoso en Madrid. Él era el motor de esa riqueza, pero vivía como un prisionero de clase. No fue al colegio de forma regular, no tuvo amigos de su edad. Mientras esos niños jugaban al fútbol o iban al cine como espectadores, él era el producto que se vendía en la pantalla. Y el engaño de su edad se combinó con otro problema. Joselito crecía de verdad.
Su cuerpo cambiaba, su rostro perdía la redondez infantil, pero la industria necesitaba que siguiera siendo el pequeño ruiseñor. Así que se implementó el engaño visual. Se le obligaba a seguir vistiendo pantalones cortos y jerseys infantiles cuando ya no era un adolescente. En las sesiones de fotos para revistas lo ponían a jugar con trenes eléctricos o a soplar velas de cumpleaños en escenas completamente fingidas. Vivía una doble vida. Por fuera las sonrisas eternas del ídolo y por dentro la confusión y la humillación de un joven al que no le permitían crecer. A pesar de la explotación y la farsa, la fama de Joselito trascendió a España y se volvió global. Su éxito en Latinoamérica fue monumental, rivalizando con el que tenía en su país, y esto le abrió puertas que ni en sueños podría haber imaginado. Su vida se llenó de anécdotas que parecen sacadas de un cuento. Charles Chaplin, el genio del cine mudo, quiso conocerlo personalmente durante una visita a Europa. Cantinflas, el cómico mexicano más famoso del mundo, se convirtió en su amigo y protector. Llegó a cantar para el mismísimo Papa Juan XXIII en una audiencia privada en el Vaticano, un honor reservado a muy pocos. Pero quizá la historia más surrealista ocurrió en los Estados Unidos. Joselito fue invitado al programa de televisión más importante del momento, The Ed Sullivan Show, un escenario que había lanzado a los Beatles. Actuó ante más de 50 millones de personas. El impacto fue tal que recibió una invitación a la Casa Blanca. Allí cantó para el presidente Lyndon B. Johnson. De aquel encuentro nació una de las leyendas más persistentes de su vida. Se dice, aunque no hay registro oficial que lo confirme, que el presidente, impresionado por el talento y el carácter del joven, le regaló un rifle. Es una anécdota que el propio Joselito ha contado en ocasiones y que se ha fusionado con su imagen de experto tirador, aunque su verdadero origen sea difuso. Más allá de su veracidad, el relato simboliza la perfección, la naturaleza extraordinaria y la contradictoria de su fama, la inocencia proyectada y los regalos peligrosos, el niño cantor y el hombre que emergía. Estaba en la cima absoluta, pero en la cima el aire es más fino y la caída es más larga. La naturaleza, sin embargo, es implacable. No entiende de contratos, de fama ni de expectativas. Y a Joselito, como a todos los varones, le llegó su momento. Alrededor de los 16 o 17 años, su voz comenzó a cambiar definitivamente. Esos agudos cristalinos, esa tesitura de soprano que había enamorado a millones, empezaron a desvanecerse, a volverse más graves, más inestables, más comunes. Para la maquinaria que lo rodeaba, esto no era un proceso natural, era una catástrofe económica. Entraron en pánico, le hicieron probar de todo: pastillas para la garganta, infusiones secretas, ejercicios vocales extenuantes, inyecciones de vitaminas. Incluso circulaban rumores de tratamientos más extremos. Pero era inútil. La voz se fue y con ella el personaje del pequeño ruiseñor. El producto se había estropeado. El rechazo del público y la industria fue rápido y cruel. De la noche a la mañana, las llamadas para contratos cesaron. Las productoras ya no tenían guiones para un Joselito adolescente. Los teatros que antes se llenaban ahora programaban otras estrellas. El silencio, después de tanto ruido, fue ensordecedor. Joselito pasó de ser el centro del universo a convertirse en un fantasma, en un recuerdo incómodo del que todos querían olvidarse. Fue la primera y más dolorosa lección de que su valor no residía en él como persona, sino en una cualidad física efímera. Lo habían querido por su voz de niño, y ahora que la había perdido, lo dejaban de querer. Con el paso de los años y ya entrando en los 20, Joselito, alejado de los focos, empezó a pensar en su futuro. Sabía que había generado una fortuna colosal durante más de una década. Tenía la vaga idea de haber comprado fincas, de haber hecho inversiones, o eso creía él, porque siempre le habían dicho que todo estaba bien gestionado.
Un día decidió que era hora de reclamar el control de su vida y de su dinero. Se armó de valor y fue a ver a sus representantes y gestores, los hombres que habían manejado sus finanzas durante todo su éxito. Lo que descubrió lo dejó helado y devastado. Le mostraron papeles, cuentas, balances. Después de descontar gastos de representación, comisiones astronómicas, impuestos, viajes de familia, lujos e inversiones fallidas, el saldo era escaso, casi nulo. Las fincas que él recordaba con su nombre en realidad estaban a nombre de los testaferros o de familiares. Le explicaron con la frialdad de un contable que él había vivido siempre de un estipendio, de una asignación, y que el grueso del capital se había esfumado. Fue a hablar con su padre, Baldomero, esperando encontrar consuelo o una explicación diferente, pero la respuesta fue similar, teñida de vergüenza y resignación. El dinero se había escurrido como agua entre las manos de todos. Se había ido a mantener un estilo de vida de estrella para toda la familia, sin pensar en el futuro. La traición no venía solo de los empresarios despiadados, venía también del seno de su propia familia, que había visto en él una fuente inagotable y había vivido a cuerpo de rey sin preocuparse por el mañana. Joselito se encontró con poco más de 20 años en la ruina económica y emocional. No tenía dinero, no tenía una profesión útil, nunca fue a una escuela formalmente, no tenía habilidades para el mundo real. Lo único que tenía era un nombre famoso que ahora sonaba a chiste, a pasado. La depresión se apoderó de él, se encerró en sí mismo, atormentado por la sensación de haber sido saqueado, usado como un bien de consumo y desechado sin contemplaciones. En medio de ese caos personal y buscando desesperadamente un ancla, una normalidad que nunca había conocido y una vía de escape de su propio país y su pasado, Joselito encontró refugio en una historia de amor. Conoció a una joven francesa llamada Chantal Coeli. Para Joselito, Chantal representaba algo totalmente ajeno a su mundo de espectáculo, de explotación y fracaso. La elegancia discreta y sobre todo la posibilidad de una vida privada, lejos de los focos que tanto le recordaban su declive. El matrimonio, celebrado a fines de los años 70, fue su intento más firme por escapar de su propia leyenda. Fue una huida hacia adelante y hacia afuera, una búsqueda de refugio en otro país, con otro idioma y con una compañera que no estaba vinculada al mundo del espectáculo infantil español. Por un tiempo funcionó como un bálsamo. Intentaron construir un hogar lejos de España, en un entorno donde Joselito era solo un nombre. Pero los fantasmas viajan en la maleta. Joselito no llevaba consigo ni dinero ni estabilidad, sino una profunda inestabilidad emocional y la ausencia total de herramientas para la vida cotidiana y conyugal. No sabía cómo ser esposo. Nunca había tenido un ejemplo de relación equilibrada. Las dificultades económicas, lejos de resolverse, se reprodujeron en el extranjero. La frustración, la sensación de nuevo fracaso y los viejos hábitos destructivos regresaron. La relación con Chantal, que había comenzado como un sueño de renovación y fuga, no pudo soportar el peso de la realidad, la inmadurez emocional de Joselito y las carencias económicas. El matrimonio se desintegró después de varios años, dejando en Joselito una amarga sensación de haber fallado, una vez más, en crear algo estable y duradero. Era otra puerta que se cerraba, otro intento de ser normal que se convertía en escombros. Regresó a España más solo y perdido que nunca, cargando con el peso de otro naufragio personal. Tras el fracaso de su matrimonio con Chantal, Joselito se sintió más perdido y solo que nunca. En España no solo le recordaban sus fracasos artísticos y económicos, ahora también cargaba con el peso de un nuevo y doloroso fracaso, el de padre. Lejos de él, en Francia, estaban sus dos pequeños hijos, Isaac y Eva. La separación los había distanciado y Joselito, que nunca había tenido un modelo de paternidad,
No supo o no pudo construir un puente que la distancia no hiciese añicos. La culpa y la sensación de ineptitud se sumaron a sus demonios. España le gritaba sus fracasos por los cuatro costados. Necesitaba desaparecer, borrarse del mapa, encontrar un lugar donde Joselito no significara nada y donde el peso de José, el padre ausente, no pudiera alcanzarlo. Además, siempre había tenido una pasión que parecía ofrecerle un consuelo primario y un control total: la casa mayor. Un amigo le habló de Angola. En los años 80, Angola era un país lejano, exótico y crudo, aún bajo la influencia portuguesa, pero sumido en una tensión previa a una larga guerra civil. Para Joselito era el refugio perfecto, un territorio vasto e indiferente, lleno de animales, donde podía perderse. En el acto visceral de la casa, encontrar un sustituto a la paz interior que no tenía. Se marchó allí y, según sus propias declaraciones posteriores, se dedicó a organizar safaris para extranjeros adinerados. Pero África, para Joselito, no fue un renacimiento, fue un periodo oscuro, confuso y profundamente solitario. La línea entre organizar safaris legales y meterse en negocios turbios en un país con instituciones débiles era muy delgada. Circulan historias nunca confirmadas sobre tráfico de marfil y contactos con personajes sombríos. Lo que es seguro es que en el silencio abrasador de la noche africana, lejos de todos, los fantasmas lo alcanzaban. El recuerdo de Isaac y Eva, de la familia que no supo sostener, debió de ser su compañero tan constante como la soledad. No encontró en Angola la redención que buscaba, encontró más peligro, más sombras y la confirmación de que uno no puede huir de sí mismo, ni siquiera cruzando un continente. Regresó a España no como un hombre renovado, sino como un hombre aún más roto y desorientado y con un vacío que ahora tenía nombres concretos. De regreso a España, a finales de los 80, Joselito intentó reinstalarse sin rumbo. Se fue a vivir a Utiel, en la provincia de Valencia, una zona tranquila y vinícola que parecía prometer calma, pero los demonios internos, la depresión profunda, la sensación de fracaso absoluto y el vacío existencial lo acosaban día y noche. Y en Utiel encontró una manera catastrófica de silenciarlos, de llenar ese vacío y de sentirse poderoso por unos instantes: la cocaína. La droga se apoderó de su vida con rapidez y violencia. Le daba una falsa sensación de energía, de control, de euforia momentánea que contrarrestaba su depresión. Iba conduciendo su coche por la localidad de Valencia, no solo, sino con un acompañante. Al ver un control rutinario de la Guardia Civil, el pánico se apoderó de él. En un acto desesperado, infantil, creyendo que podría deshacerse de la prueba, arrojó por la ventanilla un paquete de papel estraza. Los agentes alertados lo recogieron inmediatamente. Dentro había 85 gramos de cocaína perfectamente preparados y dosificados para su venta al por menor. Al registrar el vehículo encontraron también un arma corta que, aunque estaba legalizada, pintaba un panorama mucho más sombrío y empeoraba gravemente su situación legal. La noticia fue un bombazo mediático que resucitó su nombre de manera más trágica: Joselito, el pequeño ruiseñor detenido por tráfico de drogas. La imagen del antiguo ídolo infantil, ahora con el rostro demarcado por la adicción, esposado y con la mirada perdida, dio la vuelta a todos los periódicos y telediarios en España. Era el golpe final a su leyenda, la tumba definitiva del niño prodigio. Fue juzgado y condenado a 5 años de prisión por un delito contra la salud pública. Ingresó a la cárcel en Valencia. El ruiseñor estaba por fin enjaulado en una prisión de verdad. Cumplió parte de su condena y obtuvo la libertad condicional en 1993. Era su oportunidad real, pero la adicción era más fuerte. En octubre de 1993 cometió el error que casi acaba con él. En un aparcamiento fue sorprendido intentando vender medio kilo de cocaína a un policía encubierto. Paradójicamente fue en la cárcel de Picansent
Valencia, donde Joselito encontró orden, paz y redención. La prisión le impuso una rutina estricta, la estructura que su vida nunca tuvo. Trabajó en la biblioteca y allí ocurrió el milagro. Descubrió la lectura. A través de los libros empezó a entenderse. La cárcel también le dio su victoria más importante. Rompió con su adicción. Años después lo diría con lucidez. La cárcel es lo mejor que me ha pasado en la vida. Allí me curé de la cocaína y aprendí a conformarme. Solo en el fondo del pozo pude empezar a empujar hacia arriba. Mientras luchaba adentro, desde el exterior llegó un rayo de luz. Una mujer, María Felisa Gabaldón Marifé, comenzó a escribirle cartas. Marifé era una amiga de la más tierna infancia de Beas de Segura. Ella, que lo había conocido antes de la fama, decidió tenderle una mano en su momento más oscuro. Sus cartas hablaban de apoyo, de amistad, de esperanza. Para Joselito, aquello fue un salvavidas. Era el primer amor verdadero y desinteresado que recibía. Alguien que lo quería por quien era, no por lo que había sido. Marifé empezó a visitarlo. Esas visitas se convirtieron en su mayor motivación para cambiar. Cuando Joselito sale de prisión a finales de los 90, no busca los focos, busca a Marifé. Se casan en una ceremonia íntima sellando un pacto de amor desinteresado que sería a la postre su verdadera tabla de salvación frente a un mundo que solo lo quería para usarlo. Joselito toma una decisión radical. Rechaza ofertas millonarias de televisión para airear sus trapos sucios. Se retira a Utiel, un pueblo de Valencia donde vive una vida modesta. Pasea por las calles, charla con los vecinos y vive una pensión de jubilación y de sus derechos de autor. Se convierte en un vecino más. La gente de Utiel lo respeta y al ayuntamiento incluso le dedica una calle, no al ídolo, sino al hombre que supo rectificar. Disfruta del lujo más grande que ha tenido nunca, el anonimato. Por primera vez en décadas puede caminar sin que nadie le pida que sea alguien que no es. Desde la estabilidad con Marifé pudo reconciliarse lentamente con sus hijos Isaac y Eva. Fue un trabajo de paciencia, de pedir perdón, de demostrar con hechos que había cambiado. Hoy, Joselito es abuelo de 4 nietos a los que adora. Su hijo Isaac es capitán de la Guardia Civil. En sus escasas apariciones resume así su viaje. He sido muchas cosas: el niño prodigio, la estrella, el que cayó más bajo, pero solo ahora he podido ser lo que siempre quise ser, un hombre normal, y eso es lo mejor que me ha pasado. Joselito no encontró su final feliz en los escenarios. Lo encontró en el silencio de Utiel, en la mirada de Marifé, en la risa de sus nietos. Encontró al fin su propia voz, no la que cantaba para millones, sino la voz interior que le susurraba que después de la tormenta había encontrado por fin su puerto. Y así termina la historia del pequeño ruiseñor, no con un trino, sino con un suspiro de paz. Si te pareció interesante la historia de este extraordinario cantante, por favor, no dejes de suscribirte y regalarme un like. Y no te olvides de hypear mis videos. Gracias por verme.